actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Durante varios meses, los gremios de la producción han precisado sus recomendaciones y expectativas sobre el programa económico del gobierno. Vale revisar entonces los puntos que han encontrado consenso. Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a la audiencia de Coavisa, Patricio Alarcón. El equipo económico del expresidente Correa tenía una medida favorita: subir aranceles para restringir importaciones y equilibrar la balanza comercial. Este favoritismo obedece a que esas alzas no necesitan un proyecto de ley, ni socialización, ni debates. Es una medida ejecutiva de choque. ¿Cuál es el aspecto negativo de un alza de aranceles aduaneros a las importaciones? Mire, Alfredo, ¿qué es lo que necesita el país en este momento? El país no necesita medidas aisladas, el país necesita medidas que se tomen a largo plazo. ¿Qué es lo que necesita el país en este momento? Mire, necesita recuperar la sostenibilidad del Estado. El país necesita atraer divisas, fortalecer la dolarización y el país necesita generar la competitividad adecuada para el sector productivo. ¿Ya? Y con esto necesita definir la manera en que va a medir sus resultados. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bajar el déficit en un 1, en un 2%, en un 4%. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bajar el gasto corriente, el gasto de capital en un 10, en un 15%. ¿Cómo va a recuperar o cómo va a generar las 250.000 fuentes de empleo que ha ofrecido? ¿En cuánto va a subir las exportaciones petroleras y no petroleras? Pero yo le preguntaba sobre las importaciones, sí, porque sí, generalmente el gobierno encuentra ese remedio, un remedio fácil para recuperar un poco el déficit fiscal. Entonces, por eso generalmente también se ve a las importaciones como un asunto solo de las cámaras de comercio, cuando las importaciones afectan a industriales, a comerciantes, a exportadores, a importadores, y por eso quería que abordemos ese asunto, porque eventualmente el famoso programa económico va a traer una serie de medidas entre las cuales podría estar un alza de aranceles que se anunció en octubre, pero que no se ha hecho. Mire, mientras el equipo económico ha propuesto incrementar IVAs, incrementar ICES, mantener cupos o implementar una medida de cupos, sigue con las restricciones en aduanas en cuanto a la normativa, piensan seguramente en incrementar aranceles. Nosotros pensamos en que se debe bajar impuestos. Mire, el tema de las importaciones realmente no es lo que está afectando a la balanza de pagos. ¿Qué es lo que afecta a la balanza de pagos? Es el excesivo endeudamiento, esa plata tiene que salir del país. ¿Qué es lo que realmente afectaría a la balanza de pagos? El Estado mantiene un nivel alto de gasto, esto calienta la economía y se mantiene un nivel alto de importaciones. Mire, el sector privado tiene un límite, puede consumir la capacidad del mercado de consumo. No es que las importaciones van a seguir creciendo si se ajusta la economía. Todo lo contrario, mire, la única manera en cómo podría salir este país adelante sería bajando impuestos. Una vez que usted baja los impuestos, le da competitividad al sector privado. Si el sector privado puede bajar sus costos, puede bajar sus precios. Si es que el sector privado baja sus precios, el sector privado puede exportar más, puede vender más en el mercado interno. Si es que el sector privado vende más, va a contratar más. Si es que el sector privado vende más, va a mejorar sus márgenes de contribución. Si mejora sus márgenes de contribución, va a generar más utilidades. Si es que el sector privado genera más utilidades, lo que va a suceder es que va a pagar más impuestos. ¿Qué se debe definir? El Estado debe bajar el gasto corriente. No es posible que se paguen alrededor de 9.500 millones de dólares en salarios. No es posible que el Estado gaste alrededor de 2.800 millones de dólares en bienes y servicios, sin embargo, pagando celulares, pagando vehículos. Registran una leve recuperación económica del Ecuador en el segundo semestre del 2017.
Un semestre que fue de alto endeudamiento del gobierno, y en eso se basan ellos para mantener la misma política, y de supresión de las sobretasas arancelarias. ¿En qué medida obedece entonces la recuperación? ¿A la inyección de dinero de la deuda o a la supresión de las sobretasas arancelarias? ¿Qué más? Hay dos temas que tenemos que analizar. Primero, el incremento fue marginal. ¿Por qué se mejora el 2017? Porque el 2016 fue un año desastroso. ¿Por qué se mejora el 2017? Porque porque eliminan las sobretasas. ¿Por qué se mejora el 2017? ¿Por qué se mantiene y se mejora el consumo? Porque el gobierno sigue endeudándose de una manera acelerada. Entre el 2017 y el 2018 se emitió alrededor de 7.500 millones de dólares en deuda y eso mantiene a una economía y mantiene la liquidez dentro de la economía. En este momento se tienen que tomar decisiones a mediano, a largo plazo, se tienen que enviar buenas señales a los ciudadanos, se tiene que enviar buenas señales a los inversionistas, tiene que haber un plan claro, concreto, conciso, en cuánto va a subir la inversión extranjera directa, qué es lo que se piensa hacer. Mire, el Ecuador tiene algunos problemas de fondo, usted mismo lo mencionó, el IES está quebrado, lo dijo el ministro de la Política, no lo decimos nosotros. ¿Qué se debe hacer? Bueno, ahí el presidente debe promover que se pase una ley para que el Estado nunca más vuelva a topar los fondos del IES, nunca más vuelva a topar los fondos del Banco Central. Se debe exigir una auditoría Pero lo que pasa es que va a haber seguramente una ley que va a traer ajustes económicos y por eso es que yo señalo que este reconocimiento de quiebras que todos las conocemos desde hace mucho tiempo, lo que sirve que es como para anunciar que van a haber ajustes. Por eso es importante señalar cuáles son los consensos que ha habido durante este tiempo. Son meses de meses que se habla de lo mismo. Porque uno de los consensos que se observa en el gobierno y en el sector privado, en gobierno y oposición, es una reducción, por ejemplo, del impuesto mínimo a la renta o anticipo y la reducción también del impuesto a la salida de divisas. Ahora, dada la situación fiscal, hablar de rebaja de impuestos llama la atención. ¿Cómo debería ser entonces esa rebaja de impuestos para que cumpla la finalidad de dinamizar la economía y de no afectar al déficit fiscal? Es que mire, tienen que haber medidas paralelas. Primero, se debe bajar el gasto corriente. Ya vimos que existe un gasto solo en sueldos de 9.500 millones de dólares, solo en la compra de bienes y servicios para el Estado de 2.800 millones de dólares al año. Son 12.300 millones de dólares. No creo que eso es lo que se gasta en profesores, en policías, en doctores. En general, tienen que haber ajustes acompañados. Se debe reducir la carga de impuestos, el anticipo al impuesto a la renta, el ISD se debe ir reduciendo, inclusive de una manera gradual. Esto va a impulsar la economía. Tiene que haber un plan económico integral. Todos podemos poner el hombro. Mire lo que sucede. El Ecuador gasta solamente en subsidios de combustible alrededor de 2.000 millones de dólares. Mire, todos debemos poner el hombro. Yo creo que los subsidios deben ser focalizados y deben ser para los más pobres en este país. Hay otras medidas que paralelamente se deben tomar. Mire, se debe renegociar la deuda. ¿Con quién mantenemos la deuda más onerosa? ¿Para qué se ha adquirido esta deuda? Alguna de la deuda que se ha adquirido ha sido para pagar sobreprecios, para pagar coimas. Esa es la deuda que primero debemos atacar y primero debemos renegociar. Se debe encontrar un vehículo adecuado para traer alianzas públicas privadas al Ecuador. ¿Se debe reformar la ley y subir el techo o mantenerlo y reperfilar en plazos y tasas de interés el endeudamiento? Mire, realmente no fue lo más técnico mantener un techo de la deuda del 40%. Ciertamente se manipuló la normativa, se bajó el techo sin consultar con la Asamblea, mañosamente se manipuló la medición de la deuda. ¿Qué es lo que se debe hacer? Definitivamente debemos subir el techo de la deuda. El país no sale adelante sin un programa de reactivación económica con más deuda. Eso sí, eso se debe hacer bajo ciertos condicionamientos. Se debe bajar el gasto, el gasto público.
no se debe adquirir la deuda, no se puede seguir adquiriendo dinero a los plazos y a las tasas que se lo ha venido adquiriendo. Esto no es sostenible en el tiempo. Entonces necesitamos una reforma integral, necesitamos pero aumentar el techo de la deuda los números, libera de responsabilidades a los que la rompieron. No, pues señor, los que rompieron la ley tienen que ir a la cárcel, los que jugaron con la ley tienen que ir a la cárcel. De ahora en adelante hay que solucionar el problema. Se debe fijar. Pero siempre dicen lo mismo y nunca van a ir a la cárcel. Bueno, mire, yo espero que ahora, con los cambios en la institucionalidad del país, con los cambios del Consejo de Participación Ciudadana, finalmente se independicen las instituciones y hagan lo que finalmente tengan que hacer. Es decir, el manejo de la justicia tiene que ser independiente, no puede depender del gobierno de turno. Además, respecto a la deuda, hay disposiciones muy claras en la Constitución, en el Código Orgánico de Finanzas, de Planificación y Finanzas, que establecen cuál debe ser el destino de la deuda. Por ejemplo, solamente proyectos de inversión de infraestructura. Por ejemplo, solamente se podría contraer nueva deuda para refinanciar la deuda antigua si es en mejores condiciones. Y en fin, o sea, hay una serie de condicionamientos que no se han cumplido y esas son las responsabilidades que son incluso imprescriptibles según determina la Constitución. En todo caso, el problema sería no tanto el techo de la deuda, sino el techo del servicio de la deuda, porque una deuda en condiciones onerosas hace aumentar el servicio del pago de capital y de intereses. Es lógico, usted lo ha dicho. Mire, primero hay que definir el uso de la deuda, cómo se utilizó la deuda y los responsables, lo repito, deberán ir a la cárcel. Segundo, mire, usted lo ha dicho claramente, no es lo mismo mantener una hipoteca de su casa a 30 años a una tasa del 8% que mantener una hipoteca de su casa a 5 años a una tasa del 15%. En este momento lo que se debe mejorar son las condiciones del país para darle más solvencia al Estado. El Estado tiene que tener más liquidez para poder pagar todos sus haberes. Y eso viene renegociando la deuda, bajando el gasto público. No es posible seguir pagando 9.500 millones de dólares en sueldos, 2.800 millones de dólares en compras de bienes públicos. No es necesario mantener a 22 empresas públicas y seguir inyectando dinero. Hay que bajar las pérdidas. No es posible que existan instituciones del Estado que no generen valor a la sociedad. Hay que cortarlas paulatinamente. Mire, el país decir, que el ajuste debe ir en beneficio de los correctas. 17 millones de ecuatorianos y no en beneficio de los pequeños grupos de privilegiados que se beneficiaron del buen vivir de la revolución. Usted lo ha dicho, las medidas tienen que beneficiar a los 16 millones de ecuatorianos y no a 700.000 trabajadores públicos en general. Paulatinamente hay que bajar el gasto público, insertar a la gente que va saliendo del Estado en el sector privado, dando los beneficios adecuados para devolver la competitividad. Se debe bajar impuestos, se debe incrementar el volumen de ventas de los diferentes sectores y se debe atraer inversión extranjera directo. Esto se lo hará tomando las medidas adecuadas, enviando buenas señales y en este momento debemos pensar en cómo vamos a firmar acuerdos de libre comercio, especialmente acuerdos comerciales con o un acuerdo comercial específicamente con nuestro principal socio comercial, con los Estados Unidos. Estas son las recomendaciones de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Samantha. César Navas, ministro del Interior, estaba invitado para que abordemos el tema de los atentados narcoterroristas en la frontera norte, pero debido al ataque de ayer y sus derivaciones, se excusó. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada, Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. La denuncia contra la fiscal subrogante Tania Moreno para que el Consejo de la Judicatura proceda a su destitución. Estamos de vuelta en pocos minutos.